Normalmente se les pega y se les echa. Eso es la normalidad en las cárceles. Ver a mi madre sonreír. Cuando tienes hambre, aprendes todo. Como las conversaciones de las 2 de la madrugada. Entonces, 2 AM, 2 AM. ¿Le llamamos así? Sí. Hola, Hola. Fernando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, aquí estamos un poco nervioso porque es la primera vez que hago algo así. Fernando es una persona que yo ya conocía, entonces pues ya hemos tenido algunas conversaciones sobre esto y yo dije, esta persona es muy interesante, la gente tiene que conocer un poco su historia, así que por fin, cuéntanos. Pues mi vida un poco ha sido... tenía como muchas cosas, rollo TDAH y otro tipo de comportamientos a lo mejor que en los años 90 no eran muy famosos. Pasé por muchísimos colegios, por muchos problemas y hay un momento en que ya en el núcleo familiar no se puede más y ese día como que hay una elección en casa de entre mi padre y yo para mi madre y pues emprendí vida solo. Y de ahí pues cuando salgo de casa yo ya me juntaba con grupos porque en los años 90 aquí en Madrid era mucho movimiento antifascista y fascista. ¿Cuántos años tenías en aquel momento cuando te vas de casa? 15. Y ocupamos un centro social en el barrio en Usera que lo llamamos La Rúa, que era un espacio que llevaba abandonado como 20 años así, nos metemos pues chavales. Éramos un grupo mixto, pero la mayoría éramos menores y alguna persona que era mayor. Todos teníamos vínculos con el anarquismo, con los movimientos sociales y este rollo. ¿Qué crees que es lo que te hacía conectar con el anarquismo? La estructura extremadamente patriarcal y ultracatólica, como esos pozos que salen de esa idea y que caen en mi padre, y bueno, pues un poco la gestión de ver que las personas que se supone que tienen más poder que yo no saben ejecutarlo y abusan de él. Entonces empiezo a despreciar de algún modo la figura de la autoridad. Eso es lo que me hace vincularme a la idea del anarquismo y a la idea creativa del anarquismo. ¿Continúas con esa idea? Sí, soy anarquista. También es verdad que como que me moldea mucho en cuestión de ideas, porque no hay ninguna idea que crea que sea el final, pero en cuestión del anarquismo sí que creo que es el final. Pero me he moldeado en mi ideario en el proceso. No sé si tiene sentido. Es decir, sé que el anarquismo sería el final de todo lo que nosotros creemos. Es lo último porque el individuo sabe lo que tiene que hacer sin que le digan lo que tiene que hacer y de forma inteligente, no de forma autómata. Y al mismo tiempo sabe vivir en libertad sin convertirlo en libertinaje. Ahí... Como persona adulta sí que creo que cada individuo puede vivir en libertad y ser consciente de eso y poder controlar su vida y demás, pero sí que es cierto que hay veces que hace falta cierto orden por una parte a lo mejor autoritaria para que todo eso pueda funcionar, porque si no a veces se puede desviar. Sí, claro, por supuesto. Un poco y cada idea de cada uno puede chocar y puede crearse Claro, más conflictos. claro, porque por eso digo que soy anarquista en el final, no en el proceso. Y esto quiere decir que, por supuesto, lo que tus ojos ven es la realidad que tú crees que existe. Obviamente, en lo que tus ojos ven ahora mismo no hay cabida para el anarquismo, porque es imposible. O sea, la idea es realmente imposible. Está lleno de contradicciones la sociedad donde vivimos y aparte de eso vivimos en una macrosociedad que no educan. Esto es más bien de sobrevivir más que de educar y corregir e intentar progresar en una dirección. Hay un libro de León Tolstoy que se llama Cristianismo y Anarquismo y básicamente los cristianos hablan un poco también de ese paraíso y ese paraíso en el cual está Dios es el anarquismo que los anarquistas llevan en su corazón o en sus sueños. El humano por sí es malo, yo creo. Tiene que aprender de su oscuridad. Bueno, yo creo que tiene un poco de cada... O sea, siempre Claro. existe ese debate, ¿no? En plan de si el humano nace malo, nace bueno y la sociedad lo hace malo, en plan de un poco... No, yo creo que es oscuro. Tiene egoísmo. En plan, ves en los niños muchas veces partes egoístas de decir, joder, todo el bullying que se realiza muchísimas veces en las escuelas y todo eso, en plan como que hay un montón de egoísmo y de maldad. La oscuridad para mí es todo lo que el humano niega a ser.
o todo lo que oculta. Si te fijas, al final todos nosotros, y digo nosotros porque me incluyo también parte de los humanos, todos en esta sociedad ahora más, en estos años, buscan estar todo el rato acompañados. Bien sea con un social media que les está dando información constante, o bien sea con amigos que realmente no les importa el contenido que les están dando, pero simplemente les están haciendo pasar el rato porque ellos mismos no saben qué contenido coger. Pero porque es necesaria esa... o sea, el humano no puede vivir si no es en sociedad. O sea, es necesario psicológicamente el contacto con otros humanos. Sí, creo realmente que no necesitamos vivir en sociedad. Necesitamos ciertos momentos compartir lo que vivimos en soledad para no volvernos locos. Eso por supuesto. Pero lo que vivimos ahora mismo es no querer vivir la soledad, ocultar, o sea, evitar la soledad a través de la sociedad, de lo social. Y en verdad debería de ser con lo que tú creas y lo que generas en tu soledad, vas a lo social a compartirlo. Eso depende. A la soledad. Creo que ahí depende de si eres introvertido o extrovertido. Hay gente que es introvertida y de su soledad alimenta sus relaciones de amistad y demás. Y luego, si eres extrovertido, a lo mejor coges tu energía con el resto de las personas y luego lo aportas en tu soledad y eso te aporta a ti. Sí, o sea, es un balance, está claro. Claro. O sea, es un balance de los dos, está Todos son claro. balances, al Es final. un balance tanto para unos como para otros. El que es muy extrovertido y no pasa por casa y está todo el rato sociabilizando y se cree que es el más guay y así es como se llena, realmente yo pienso que son personas que luego tienen muchísimas carencias en soledad. Pero es un pensamiento mío, de lo que he visto en la vida, del ver el lado hipócrita del humano que normalmente se maneja en la sociedad, porque en la soledad tú no puedes ser hipócrita. Es muy difícil ser hipócrita en soledad. Laura, la verdad es que ni tú ni yo sabemos qué es esto. Esa es la verdad. Y no creo que tampoco lo descubramos. Quiero decir, podemos... Sacar nuestras conclusiones. Eso, al final. sí, justo. Después de todo este debate, continuamos ya donde nos habíamos quedado. Eso, te vas de casa. Yo iba a un colegio que era bueno, a mí me echan me echan de varios colegios. Bueno, era muy hiperactivo. Después de ahí pasó a uno militar porque mi padre cree que lo que me hace falta es más disciplina. Pues de ahí pasa a que empiezo a ver el clero y el ejército como la autoridad, porque claro, porque ellos otra vez la autoridad, claro, entonces son mis profesores y ellos son los que me están enseñando, que en verdad la enseñanza de esos años era más, bueno, en mi caso como yo la he sufrido, eran echarme la bronca constantemente y yo no hacía nada bien. Y a la misma vez sabían que era el más listo de la clase, de algún modo, bueno, de algún modo no, que me lo decían cuando me reunía con el jefe de estudios o con el tal. Y me hicieron pruebas y tenía altas capacidades y todo este rollo cuando era niño. Pero ya no era cuán inteligente es o cuán productivo puede ser, era más compórtate de este modo. ¿Qué diferencia hay en ese tipo de clases a unas clases pues, de un instituto público normal? Bueno, en el instituto público al final siguen la misma educación. Yo lo único que he visto en cuestión de educación, que a lo mejor en mi caso hubiese sido mejor, educaciones de este tipo, la alemana esta que no me acuerdo cómo se llama, su técnica, pero ese tipo de educación, pizarra, pupitre, silla, 6 horas y todo eso no era la mía, desde luego. Y aún así aprobaba y no estudiaba el último día y aprobaba. Y después de que mi padre me maltrataba cuando era pequeño, me pegaba, entonces era como que incluso la educación de mi padre, la de la familia, todo era quédate quieto ahí y escucha. Y eso a mí no me parece educación, me parece adoctrinamiento. En el militar me acuerdo que me hice antifascista ya de ir con pintas, de ir con cresta, de ir con tirantes, con polos Fred Perry, porque era así como un híbrido entre skinny y punky. Entonces ya empezaban esas cosas de ideologías, en los cursos de más arriba había nazis, entonces ya teníamos movida. Y me acuerdo de que me echaron del colegio, me fui a uno público, ahí conocí a unos punkis de diferentes cursos y nos juntamos todos con unos dominicanos que en ese momento eran Dominican Don't Play de ahí de la zona de Manuel Becerra. Y bueno, pues también te empiezas a meter en ese rollo si te empiezas a creer que el enemigo son esos chavales, que en verdad son chavales que tampoco están comprendiendo la educación de sus padres o que son víctimas del adoctrinamiento que yo estoy yendo en contra. Y empiezas con las movidas, con meterte en grupos, empiezas a ir a la manifestación del 20N contra Franco, los problemas crecen, mi padre me sigue maltratando, intento ir a psicóloga, él también, como para ver si podemos, de algún modo él también se siente mal por pegarme,
Cuéntame cómo se va desarrollando hasta que empiezas a realizar determinadas conductas que te acaban llevando. Yo me acuerdo que lo primero que robo en mi vida es un disco de escape en el Corte Inglés de Goya, porque el de Planeta Escoria, me acuerdo que se llamaba él. Y lo robo porque mi padre era muy duro conmigo y no me daba nunca nada. Entonces yo no tenía nada y empezaba a tener deseos de tener cosas. Y luego empieza gradualmente a crecer, pues cuando el día que yo ya me voy de mi casa, mi padre hace como que empuja a mi madre y tal, y yo me encaro a él y le digo si la vuelve a tocar le pego. En ese momento empiezo a irme a la ocupa y en la ocupa yo con 15 años no sabía ni trabajar, ni sabía... Cuando tienes hambre aprendes todo. Puedes aprender a hacer lo que tú quieras, puedes aprender con el hambre. Entonces en ese momento donde estaba pues aprendí que para comer solo tenía que ir al sitio donde estaba la comida, que era el supermercado. Y hay algo de que digo, ¿y por qué voy a tener yo que pagar por esto? En serio, o sea, a mí me han traído aquí, yo no sé ni qué es esto, pero ¿qué me estáis contando? Antes eran las reglas del feudalismo, ahora las reglas del capitalismo, antes las reglas de no sé qué. Pero este cachondeo, ¿qué es? Si yo soy un humano, yo he venido aquí a... ¿Por qué tengo que hacer algo para comer? Para comer y beber. Claro, o sea, yo si no como, muero. Entonces en mi cabeza era un niño y decía, yo si no como, muero, ¿vale? Yo no cojo 20 y... No, yo cojo el medio kilo de carne picada, somos 4, comemos los 4. Y... ¿Te sentías mal al principio cuando desarrollabas esas conductas? No. ¿O eras consciente de... Bueno, de esta forma de pensar, de decir como me lo merezco porque es lo que necesito para sobrevivir, no me voy a sentir mal por ello? No. Me sentía muy seguro porque el instinto en ese caso no miente. Y el instinto, cuando te indica comer, te indica comer. Me sentía mal porque la sociedad no lo viera igual. Porque el resto de humanos no lo viera igual. Porque el resto de humanos sea capaz de esclavizarse o no comer o comer arroz blanco porque creen que se merecen eso. Y bueno, luego van viniendo cosas en plan, no tengo ropa. Entonces también tengo que conseguir la ropa. Entonces era, bueno, pues entro en el Corte Inglés y lo que me haga falta lo cojo y tal. Y luego pues van entrando... Vas viendo que entrando muchas veces tienes peleas en el supermercado o te retienen. ¿Te pillaban muchas veces? O... Hombre, yo iba con pintas de punky. Yeah. En aquel momento, era el momento. Entonces como que hay un momento en que dices, ok, voy a hacer algo más. Entonces como que ya se han metido en este rollo, alguien te dice, oye, yo tengo tripis para vender, te los dejo a 2 y tú los puedes vender a 10 en tal, y te sacas 8 euros y pues mira. Como que empieza a salir maneras de hacer dinero. Y del tráfico también viene el decir, bueno, esa mentalidad de niño de decir, ya me vas perdiendo el respeto por muchas cosas. Y luego ya viene el de decir, bueno, pues voy a robar también. Empecé a decir, que voy a robar el banco, cajeros, por ejemplo. Uno de los primeros robos que hacía era porque de muy pequeño trabajé con la fibra óptica. Luego más adelante mi cabeza decía, bueno, un día metí una tarjeta de crédito... Me di cuenta de que metiendo la tarjeta de crédito te mandaba un mensaje en la pantalla, no tenemos comunicación con la central. Si no tienen conexión con la central, significa que no saben cuánto tengo yo en esta tarjeta. Entonces, pues dije, vale, ¿y si corto el cable de información? Entonces, en ese fue de forma, en plan que no tenían comunicación. Y entonces dije yo, vale, le dije, darme dinero. Y me dio 150 o 200 euros que me podía dar al día. Y dije, ¿por qué me ha dado dinero si no tengo y mi cuenta es de débito? Y dije, vale, es por la información. Entonces ya empecé a ir a todos los cajeros, les cortaba el cable de información que comunicaba con la central y les pedía dinero. Y les decía, sacar dinero. Y aunque no tuviera dinero en mi tarjeta de débito, me daban el dinero. Y luego ya el tema droga. Tú te empiezas a drogar también, porque yo como niño empiezo a drogarme. Al principio lo primero que probé fue anfetamina, que en mi caso me sentaba muy bien, porque como tenía TDAH, es lo que dan a la gente con TDAH. Yo eso no lo sabía, pero bueno. Empiezas a informarte más, luego viene el MDMA, hola. Y dices, wow, y luego el LSD, hay otro colega que tal, y empieza a probar el LSD. La coca lo teníamos como súper cruzado, como para el movimiento punk, y era algo, aparte de que era muy cara, era algo como de ricos, generaba una soberbia y una forma de tal que no era lo nuestro, y lo nuestro era más solidario, compartir, engancharnos el pedo por pasar el rato, y generaba un comportamiento de una clase más alta. Bueno, ya. Porque a la misma vez el efecto secundario de la coca y el efecto de la coca es un poco lo que la clase alta para nosotros era. Sí.
que era esa soberbia, esa arrogancia, ese aquí estoy yo y me da igual, me dais igual vosotros. Y esa energía también para seguir trabajando, para no sé qué, para todo. Sí, también, bueno, más bien esa forma, porque eso es lo bonito de la coca, pero no creo realmente que te esté dando esa energía. Lo que te está dando esa energía es que te estás creyendo que eres tan bueno y tan superior y tan tal, eso te hace generar energía. Pero lo que primero sientes es que eres el mejor y que eres mejor que, ¿sabes? Eres indestructible. Y eso es un poco la mentalidad también del rico. Del rico no te hablo del que lo ha ganado y el que ha sudado. Del rico que se ha olvidado de dónde viene o que se ha olvidado de los otros. Esa, no sé cómo hablar, esa altiverio. Sí, altivez. Altivez, esa forma altiva, sí, esa forma altiva del rico. ¿Compartíais momentos de meteros con personas que realmente sí que tenían una casa o sí que tenían...? Pero sí que había, claro, la mayoría eran pijos, la mayoría eran antisistema por rebeldía en casa, pero otro tipo de rebeldía. Pasábamos de jueves fiesta, sin dormir hasta domingo, el lunes terminábamos la rave y el chaval se recogía y se iba a su casa, tenía su plato de comida en la mesa, todo esto lo tenían, sí, había personas que compartíamos que eran así, claro. Y luego estábamos nosotros los que ya cuando se acababa el pedo volvíamos a nuestro agujero. Es que es un marrón todo esto, en verdad, si lo piensas. Estamos dando valor a cosas materiales y creyendo que el que no las respeta o el que no respeta estas normas del sistema es un criminal. Y trabajamos en empresas que colaboran con asesinos o con gobiernos que trabajan entre ellos para aniquilar etnias enteras, como lo que está pasando en Palestina. Y todo lo que pasará que no tengamos ni idea de... Sí, ya sí vamos a hablar de la situación actual, el tema Ucrania. No hablo... A mí Ucrania no me da pena, y me dan pena los ucranianos, pero no Ucrania. Lo de Ucrania es una guerra, un conflicto de intereses entre poderes mundiales, pero, por ejemplo, Palestina sí que me da pena. Palestina y los palestinos. ¿Y el Congo? O sea, los dos, claro, porque creo que son cosas diferentes. Entonces, es muy difícil que acepte muchas cosas de este sistema, ¿sabes? Y de esta gente que apoya este sistema y Cuando que, al final se dan estas claro, y que cosas. señalan, lo más gracioso es que señalan cosas y las consideran el enemigo de nuestra sociedad. Ay, mira, no sé dónde vi que decía, cuando señalas a alguien hay un dedo que señala afuera y hay tres que te están señalando a ti. Y es como, me parece tal cual, en plan... Sí, yo lo he sentido mucho, ¿eh? ¿Qué te crees que no? He sentido mucha envidia real de mi vida, de lo que yo hacía con mi vida, aunque haya hecho el bandolero, haya vivido de modos que son muy cuestionables, aunque haya hecho cosas malas de las que me arrepiento. Hay mucha gente que ha vivido encorsetada toda su vida. Y dentro de lo malo y dentro de los dolores que yo he pasado y de todo lo malo que he pasado, hay algo de que a la misma vez al humano le da envidia. Y el Joker da envidia, aunque sea un puto loco. Curro Jiménez daba envidia en las montañas de Sierra Morena. Hay algo de los bandoleros de que dan envidia. ¿Y por qué dan envidia? ¿Y por qué La Casa de Papel ha triunfado tanto? ¿Y por qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque claro, la gente encorsetada Vive lo que al vive final no son capaces de vivir. en sus sueños está Curro Jiménez. Esa valentía. En sus sueños está Robin Hood. En sus sueños está... Me puedo poner hasta a llorar diciendo esto, pero es la verdad. Esa es la sociedad en la que vivimos. Entonces es un marrón. Ya, total. Mm. Vale, vamos a entrar en tema cárcel y demás. Así que desarrollame un poco cómo empieza eso y cómo son los primeros días. Todo. La cárcel, la primera vez que yo entro, es el resultado. A mí no me pillan robos, nunca me han pillado, o cuando me han pillado he salido suelto porque se me da muy bien contar historias. Por eso me gusta lo que soy ahora, que soy actor, y por eso me gusta. Por eso estás aquí. Y por eso estoy aquí también. Sí que hay una movida que tengo, que es una pelea en San Ildefonso, en Malasaña, con unos nazis que estaban de cacería. Yo salía de una discoteca que se llamaba Yasta y íbamos con los perros, tal, porque había venido algún colega, típicos perroflautas, punkis. Estábamos en la plaza y venía un grupo de 8 así neonazis con una piba.
Y digo lo de la piba porque, bueno, ellos empiezan a gritar, nosotros también, y ya vamos a por ellos. Nos dimos a la pila. Mira cómo es gracioso esto que hablábamos antes de lo del dinero y no el dinero. Nos detienen a 3, 2 de los que detienen eran 2 punkis de familias de bien. Se cagaron, que flipas, y ellos tenían mucho más pintas que nosotros y empezaron a hablar, se chivaron ahí en comisaría. Y yo me acuerdo que me detuvieron ahí no sé cuántos días, yo no me chivé, yo no sabía nada, yo no nada. Mi padre me estuvo defendiendo, que mi padre era abogado, y en ese momento me hablaba con él, estaba enfermo de cáncer y tal, pero había recobrado contacto con él. Me condenan a una suspensión de condena de 2 años, o sea, 2 años, suspensión de condena y una multa. No pago la multa, entonces me acaban poniendo en busca y captura después de varios años, y yo en esa busca y captura coincide en que mi padre se había muerto hacía 3 meses, había cobrado ya su herencia, estaba yo loquísimo de la cabeza, con una tía que estaba peor que yo, y porque estaba sí, porque es cuando me pillan en el hotel de Ibiza, que me acuerdo que llevaba como 4 días sin dormir, o 3 días y medio, llevaba un ciego que flipas, estaba en la habitación del hotel con ella, estábamos follando, y toc, 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 y llegó a la puerta, y te estoy que oyes la puerta, bueno, yo sabía que era la autoridad, por la forma de la intensidad, la tal, bueno. Y ya fui a la puerta, y abro, y hay 2 pedazos de guardias civiles, vístase y véngase con nosotros, tiene un ingreso en prisión. Y yo, ¿cómo? Que me voy a la cárcel. Eso era como el game over para mí. Casi me desmayo y tuve que cerrar, le dije, un momento, me voy a duchar, porque me dijeron, sí, dúchese. Pusieron el pie ahí para que no cerrara, cerré la puerta, me tumbé en la cama y nada, me pillan, me llevan para allá, me da un pedazo de brote de la hostia. Porque piensa, mi madre estaba ingresada en el hospital, un ictus, le había dado por su problema de alcoholismo. Mi padre había muerto hacía 3 meses. Entonces, cuando a mí me pillan, yo tenía una adicción a la coca muy seria. Lo que quiere decir es que si yo soy hiperactivo, mi personalidad era en plan, como me dijeras algo, te partía la cara. A esto le sumas que me pones o sea, me llevan al calabozo, casi me da un chungo, pegando puñetazos. Es la única vez que he pegado puñetazos a paredes, nunca me había pasado. ¿Ahí sabías cuánto tiempo ibas a estar en la cárcel? No tenías ni idea. Se supone que me dijeron 2 años, ¿vale? Pero yo en mi cabeza sabía que eso no era así. Yo sabía que si yo pago, en España sé cómo es la justicia. Cuando me meten el primer día en Ibiza, flipo. ¿Cómo fue el primer día? No tenía miedo de lo que me iba a encontrar. Y recuerdo también que estaba muy agresivo. Esa situación tenía. Y fíjate cómo estaba de tenso, que se me acercó un tío que era el fisioterapeuta del Real Madrid, que estaba allí porque se había comido el marrón, pero 4 o 5 futbolistas del Real Madrid, de una violación que hubo con una menor y tal. Y él era el fisio en ese momento y se le ofreció 1 millón y pico por cabeza o por comerse 4 años de cárcel. Pues eso, estaba este tío, hacía yoga y hacía tal ahí en el Steve, parecía un tío muy normal, ¿eh? En serio, un tío que le veías leyendo con conocimiento y arreglado, en plan, un tío que le veías que no era ni un acabado de las drogas ni un tal, era un tío normal y corriente. Y leí un libro que se llamaba Felicidad o La Felicidad, pero que es que ya no lo editan con ese nombre. ¿Esto estando en la cárcel lo leíste? Sí, en Ibiza. ¿Os daban, o sea, podías leer libros y tal? Sí, tenemos de todo. O sea, en la cárcel tienes de todo. En este caso, bueno, yo empecé así y tal, y contacto de meditación y lectura. ¿Cómo funciona la cárcel? Bueno, ahí tienes de todo, tienes educador social, tienes tal. En mi caso, la primera vez allí, yo tuve un marrón del copón, me pusieron en aislamiento con una etarra o con 2 etarras y con uno de Al Qaeda, porque agredía al educador social, porque era un alcohólico, que yo le conté todos mis problemas familiares y todo, y me acuerdo un día en una entrevista que me hizo, me dijo, tú eres así porque... pues normal, teniendo una madre alcohólica o algo así, me dijo. Ese día habría discutido con su mujer, lo que sea que le había pasado en su vida personal, y lo puso ahí. Entonces yo le cogí del cuello, llamaron al telefonillo y me vinieron y me pusieron en aislamiento. En Ibiza solamente hay 3 módulos, porque es muy pequeñita. Normal, por decirlo de alguna forma, respeto, violento y mujeres. Y ya está. Y luego está el de aislamiento. Aislamiento es otro módulo. Es un módulo especial donde hay camas donde te atan, donde puede haber, dependiendo lo que tengan que... o lo que ellos quieran hacer, ¿eh? Que a lo mejor esto es aquí, sí, pero a lo mejor en mi caso me ataron a la cama. ¿Sí? Claro, en mi caso me ataron a la cama porque yo les provocaba.
Pero no con la agresividad, simplemente a lo mejor me cuadraba y decía, como entréis, yo no he hecho nada, como entréis aquí me lío a palos con el que sea, pero es verdad, yo no estoy haciendo, o sea, yo no te he agredido, me he dejado que me agredierais porque este tío ha hecho mal su trabajo, me estáis metiendo en la habitación, no hay necesidad de que me sigáis, ya estoy en una habitación, cierro la puerta y déjame en paz, pero no sigas ejerciendo tu tal. Y hay muchos también que les mola eso. Es como en la policía. No digo que todos los policías sean así, pero para mí tendría que haber una criba muy, muy, muy importante con fuerzas de poder, con fuerzas de autoridad. Una pregunta, ¿creas algún tipo de relación con estas personas etarras y de... Sí, pero eso pasa luego. Eso pasa en Alcalá Meco. Mira, yo tengo este conflicto en Ibiza y me llevan aislamiento. Me llevan 2 días, 3 días, después me ponen en el violento. El violento... Sabes que son, que pertenecen a... Como he tenido este conflicto con el educador, lo normal es que me hagan cunda, que cunda se le llama al autobús que te mueve de cárcel a cárcel, se le llama la cunda. Entonces se supone que me tienen que hacer cunda en algún momento porque yo soy de Madrid y tengo que cumplir ya condena en Madrid. Y cuando estoy comiendo con todos los presos en el día del 24 de Nochebuena, a la hora de la comida, justo cuando todos hemos comprado anchoas, sardinas, lo que sea, que hay toda una mesa llena de comida, me llaman por el megáfono y me dicen, te tienes que ir. Y me hacen una cunda desde Ibiza hasta Madrid de 20 días de cunda. Entonces me paso 20 días de cunda. 20 días de cunda significa que tú pierdes tus derechos de prisionero, lo que quiere decir que tú ya no tienes horas de fuera de la celda. Es decir, 24 horas estás en tu celda. O sea, si estuve 20 días. Que 20 días seguidos sin poder salir en ningún momento. Solo salías para entrar en un autobús con una cabina así, entrabas así y te llevaban a otra cárcel y tal. Y volvías a las mismas condiciones. Que era 1 hora de patio al día y 23 encerrado. ¿Y estabas solo en esa celda? En la celda estaba solo, sí. Y, buah, Dios, es que lo pasé ya fatal. Claro, yo nunca había tomado... El aburrimiento y todo. Me leí Los Pilares de la Tierra en 2 días. Me leí Los Pilares de la Tierra en 2 días, sí. Es como, sí. Y luego probé mi primera pastilla para dormir, que nunca las había tomado porque allí en la cárcel es muy habitual. Las cárceles no están hechas para rehabilitar, están hechas para quitarse del medio el marrón. Esa pregunta la tenía anotada, en plan de si realmente creías que funcionaba esa reinserción, ese objetivo de reinserción de las cárceles. No, porque no hay suficiente dinero puesto en ello. Y si se pone más dinero va a haber una parte de la sociedad que se queje y luego también se quejen de que a su abuela le han tirado del bolso un yonki de... A ver, nos quejamos, vamos a ver. Si los propios funcionarios son pocos para gestionar tanto, los propios trabajadores sociales son tan pocos para esto, y en lugar de pagar salarios para esta gente, pagáis en farmacéuticos y les dais farmacéuticos a diestro y siniestro, te da igual, e incluso se hacen trapicheos en la cárcel con los medicamentos. Tienes a un tío 5 años en una cárcel tomando cada día 5 pastillas diferentes, antidepresivos, ansiolíticos, cosas que no saben ni lo que están tomando simplemente por el pedo o porque su cabeza se queda con un goterón y quieren vivir eso por no pensar dónde están. Estás creando realmente un peligro mayor para la sociedad porque esa gente cuando salga no va a poder ni trabajar, ni caminar, ni nada. Lo que os he comentado antes de tal, yo pego al o la agredo, me ponen un parte de agresión a tal. Eso yo lo puedo recurrir, que lo recurrí al juez de vigilancia, al otro y al otro, y dije lo que yo pensaba de los trabajadores de allí, por eso me la liaron. De manera inteligente, porque lo hacía a través de escritos buenos, que un preso es difícil que escriba así, o un enganchado, o un acabado, ¿me entiendes? Bueno, eso, y acabo llegando a Meco, y ahí es donde cumplo el parte, y ahí es donde me llevan al módulo de aislamiento, donde me encuentro. Yo compartía 1 hora del patio con uno acusado de pertenecer a Al-Qaeda, que es diferente de ser Al-Qaeda. Entonces el chaval lo que me decía, que cuando pasan estas cosas, fue el atentado al 11M, y cuando pasan estas cosas, normalmente la policía y todos los medios y tal buscan cabezas. Entonces, en el caso de los musulmanes, en el caso de este conflicto que hay religioso, hay muchas veces que oyen tal, bueno, vamos a coger a este y a este, a ver si sabe algo, porque le han visto ir a la mezquita y en esa mezquita a lo mejor va otro que también, pero no se sabe, a lo mejor ese no. En este caso, este tío le estaba representando el Bigotes, que el Bigotes es un pedazo de abogado aquí en España. En este caso, este tío, yo hablando con él, la verdad, si ese tío podía ser asesino, o sea, permíteme dudarlo, te lo digo por su tono de voz, su capacidad de sentir emociones y tal. Yo considero que la gente esa es
es menos empática o no tiene tantas emociones. Era un tío que realmente hablaba de Dios y de su familia de un modo, yo considero a los terroristas, a ver, Bueno, Ted Bundy también era una persona que engañaba muy bien y mostraba muchísima empatía y demás. y luego estaban los dos etarras, que los dos etarras salían en otra hora, diferente a la nuestra, pero eran unos majetes. Nos dejaban notas. Os hemos dejado un trozo de queso y un no sé qué. Pasad una buena no sé qué. Y yo decía, esta peña, tío, que estos a lo mejor han matado hacia un tío de una bomba. Y a la misma vez se están preocupando de cómo estoy yo. Me gustaría ver, si no hubiesen hecho lo de Carrero Blanco, en dónde estaríamos ahora mismo. Tanto libertad y tanto todo que tenemos ahora mismo. Entonces, por eso creo que han hecho cosas buenas. Obviamente creo que no pintaron nada después del 75, que se tenían que haber disuelto. Y considero que, sabes, que obviamente son unos asesinos y eso lo tengo muy claro. Es muy egoísta señalar a los etarras, pero no señalar a la Guardia Civil o a las... no, me he cruzado... Agaes. A las GAL, ¿no? Se llamaban las GAL, el grupo alternativo, sí, las GAL. El grupo, bueno, las GAL fue un grupo de policía, pero no legal, que creó Felipe González para combatir a... Ya. Vale, pues esto eran milicianos realmente que, bueno, los que critican a ETA me gustaría ponerles en esos pueblos del País Vasco donde un vecindario entero por la noche veía cómo las lecheras entraban y se llevaban abuelas, abuelos y volvían con palos, con moratones y con todo. Me gustaría decirle quién eran los terroristas en ese momento. Luego del aislamiento, no. Perdón, disculpa. ¡Qué susto! Luego del aislamiento... Luego del aislamiento, yo siempre, bueno, eso no lo he contado, pero siempre en las cárceles probaba estar siempre en módulos de respeto. Porque a mí me gusta... ¿Eso qué es? Módulo de respeto es que si te pegas te echan del módulo. Entonces la gente no se pega. Ni falta el respeto, ni ¿Y busca los módulos de violencia que decías? Los módulos violentos son módulos en los que, pues sí, no hay normas. Puede haber una pelea normal. No hay más consecuencias. El gabinete que te observa, de observación, que tienes tú como preso, ve que estás en respeto, eso aparece en los papeles, entonces es como si pides un permiso, si pides un tal, te lo van a... Hay más facilidad de que te lo den porque estás en un módulo en el cual te mantienes con un comportamiento similar al de la sociedad, que es evitar el conflicto. O sea, ¿Pero tú eliges en qué módulo vas o lo eligen ellos? la primera vez que estuve, sí, puedes elegir tú porque eres la primera vez que entras, entonces como que eliges. También es verdad que hay un educador y un trabajador social y una psicóloga que ven tu perfil. ¿Y ven en cuál puedes encajar? Ven tu perfil, sí, te ven aquí, oye prima, ¿por qué no me llevas al módulo de respeto? No sé qué, pues no te llevan. Normalmente ahí había gente pues que jugábamos al ajedrez mucho, hay mucha gente leyendo y hay mucha gente haciendo deporte. Esos son los módulos de respeto. En el módulo de respeto compartes habitación. ¿Cómo eran las celdas? En todos, pues hay diferentes cárceles, pero las que son más modernas, las que han hecho más modernas, tienen algunas baño dentro y son puertas mecánicas. Y las viejas, que en este caso era Meco, son... Me río porque son... O sea, ya se te queda grabado para toda la vida. Son puertas de estas de cerrojo. Entonces tú imagínate pasillos de 50 celdas hasta que si tú estás en la 48 hasta que vas oyendo cuando cierran las puertas es clas, 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 clas y lo vas notando todos los ruidos, entonces es algo que se te queda. Bueno, ¿tenías cama en las celdas? Sí, tenemos una colchoneta. Vale. ¿Y el sueño ahí qué tal? El sueño es más preocupación por el mundo de fuera que por el mundo de ahí. ¿Hay alguna anécdota o algo así que tengas como marcado, alguna situación violenta o algo que hayas vivido allí? Con un tío era violador, el hijo de puta. Bueno, en la cárcel normalmente los violadores están en módulos especiales, no les ponen con los otros presos, pero en Ibiza, como es una cárcel tan pequeña, y por lo visto entró a una casa a robar y estaba la mujer, solo estaba la tía dentro y la violó. Y yo había un día, yo siempre quería pegarle. Y había un día que yo estaba en el teléfono y ya de esto de que me crucé la mirada con este hijo de puta que todavía... Y ya me dijo, ¿qué te pasa? Porque encima iba como de bravo. Y ya fui para allá y me acuerdo que me dio un bofetón y ya nos lanzamos y nos estuvimos pegando, nos pusimos bien
y hubo un momento en que él me sometió, yo no me podía mover, estaba en el suelo, ya cogí yo un cubo y se lo incrusté en la cabeza y me acuerdo que le di tan fuerte que se le quedó incrustado en la cabeza un cubo de fregona. Y se quedó con el cubo de fregona encasquetado en la cabeza, pero claro, tú no te lo puedes sacar Ya. porque es plástico duro, si te lo sacas te cortas el cuello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esa fue como, no la más agresiva, pero por lo menos bueno, fue muy agresiva, pero quiero decir como la más en plan de pum. Es que lo visualicé tanto. Ha sido tan... La última vez que he estado, que ha sido este último año, la que más me marcó fue una muy instintiva. Yo hablo italiano e inglés, y entonces me iba en la cárcel, al final ves la diferencia cultural que hay entre los africanos, los sudamericanos, los asiáticos y los europeos. Hubo un día que estaba desayunando, era primera hora de la mañana, y yo estaba en la mesa de al lado de los albanos, y de repente se oyen voces de fuera del comedor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya veo a los albanos que van, y si van los albanos, vamos nosotros también, que estaba yo con un italiano, con 2 italianos y con un holandés en la mesa. Y ya salimos para afuera, y fíjate cómo es la movida, instintiva, porque siempre pensamos las cosas con la cabeza. Y de repente hubo una situación de que estaban los negros, todo el mundo, Sudamérica y África, aquí, y Europa, y Marruecos, y árabes, y europeos juntos aquí, como en filas, y nos íbamos a pegar todos. Todo había empezado con un albano y un colombiano. Y había acabado en casi un motín en todo el módulo y de forma instintiva la gente se iba posicionando. Porque los marroquíes podían haber ido también al otro lado. Pero era algo de que el propio marroquí también se siente más europeo que africano, de algún modo, ¿sabes? Y como empezaron a sectorizarse todo y de repente éramos 50 y 50. Entonces esa fue como para mí la que me hizo reflexionar más. Qué interesante eso. ¿Y alguna vez intentaste escaparte de la cárcel? No, pero suicidarme sí. Las 2 veces. O sea, tienes, en mi caso, no, porque yo tengo mucho amor a la vida y no creo que tenga el derecho de arrebatar ni la mía ni la de nadie en la vida. Entonces sí tenía ese pensamiento de decir, joder, no quiero vivir más. Pedirle a Dios o a la energía o lo que me haya puesto aquí que me matara y que por favor diera esa ganas de vivir a otra persona. O sea, cuando ya el pensamiento, el único que se acerca más a ejecutarlo es... Pero que en verdad también fue teatro. La segunda vez que me meten en Inglaterra a la cárcel, que fue porque me pegué con un tío y me meten por racismo, porque fue una pelea normal, pero el tío en las cámaras apareció como haciendo what the fuck, y con las manos para arriba. Entonces no hay sonido en las que CCTV y bueno, aparejo así, parece que hago monkey gestures. Ya levanté las manos y le dije, oh, what's your fucking problem? Y ya estaba yo así. Bueno, pues el tío... me detienen, pero me sueltan a las 2 horas porque en verdad al principio no era nada. Yo vuelvo a mí, en ese momento trabajaba agente inmobiliario en Londres y voy al juicio ese día cuando me metieron a la cárcel y le digo a mi jefe, ahora vuelvo, voy a esto, no sé cuánto me pondrán de multa, pero ahora vengo. Y voy para allá y el hijo de la gran puta en el juicio, yo no lo sabía, pero voy, me meten como en una pecera y ya me dio más rollo porque digo, uff, de aquí no puedo salir. Llevaron y se montaron la historia de que yo, en verdad fue un ataque racista hacia él, que yo no lo del robar y Con tal. la cámara de seguridad. Claro, que yo lo que le estaba, en verdad que le increpé y le dije, negro, tal. Y en verdad era mentira y que le hice monkey gestures. En verdad no era real, entonces me metieron a la cárcel. Entonces eso sí que fue un palo de la hostia, porque aquí la cárcel es mala, pero no dentro de lo malo, pero en Inglaterra sí que no tienen dinero y estás como en aislamiento aquí en España, pero allí es lo normal, 23 horas encerrado y 1 hora de patio. Entonces yo sabía lo que me esperaba. No puedo. Dije, vale, voy a hacer que me suicido. Entonces me puse una sudadera aquí, cuando me llevaba al autobús, y yo cuando sabía que el autobús estaba llegando a la cárcel, me empecé a apretar más el nudo. Entonces me empecé a sentir baja la energía y a la misma vez me estaba poniendo color a la cabeza. Pero tu idea no era suicidarte, era hacer que... O sí que... También te digo, no era morir, pero que si me hubiese muerto tampoco me importaba, ¿sabes? O sea, soy inteligente como para que si me quiero matar, me mato. ¿Me entiendes? Y además lo haría bien. O sea, y se hace esperarme. O sea, en ese sentido lo podría hacer frío, ¿sabes? Pero así haciéndolo en caliente era más una frustración, yo creo.
Me puse en la sudadera, me até y entonces justo cuando me abrieron la puerta para sacarme, él me vio el funcionario, tal, moral, y se acojonó y llamó, tal, me quitó la sudadera. Entonces eso, que al final yo creo que es una llamada de atención, es algo de decir, quiero hablar con el que manda, no con, ¿sabes? Algo así yo creo que fue por ahí. Creo que iba por ahí. Entonces sí, lo conseguí, hablé con el director me dio facilidad para empezar a trabajar, porque claro, como no hay gente trabajando allí, todo es burocracia, tú entras y para que tengas posibilidad de trabajar ahí, pues pasan no sé cuántos meses, para que tengas posibilidad de acceso a actividades, al gimnasio, te pasan no sé cuántos meses, y yo tenía que estar un mes solamente, se supone. Pero un mes, 23 horas encerrada en una habitación, o sea, eso es un canteo. ¿Y en esta habitación estabas también acompañado? Sí, estaba acompañado. Me intenté eso, me dejaron una semana. Entonces ya solamente con la historia, una semana en cuidados especiales. Luego a la semana me ponen a trabajar. Solamente en eso hizo que mi mes estando ahí ya pasaran cosas. Yo soy un chaval que necesita que pasen cosas. Yo las puedo, o sea, hablábamos antes de la soledad, pero es que en mi soledad puedo hacer que pasen cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero me gusta que pasen cosas. Y ahí no pasa nada. Entonces era como, bueno, yo creo que me lo busco un poco también por eso. Y la última vez que estuve, también tuve ánimo de suicidarme porque llevaba 2 años estudiando interpretación, yo vendía porros para pagar mi matrícula y para pagar mi escuela y para poder tener la libertad, porque a mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta ser libre y como no tener responsabilidades. Tampoco me gusta la vida de rico, puedo vivir con lo justo, pero sobre todo lo que más me gusta es ser libre. Y esta última vez fue curioso porque hago este intento en los jugadores de Plaza Castilla, me engancho a una luz fluorescente y con una sudadera también, y como que me tiro, pero se cae el fluorescente. Entonces entran todos los policías, Guardia Civil, porque ahí solo puede estar Guardia Civil, y los funcionarios tal, me cogen y ya me ponen como el acompañamiento con otro chaval. Porque yo cuando hago eso ya me dicen te vas ingresado, te vas a la cárcel. En preventivo encima me querían llevar por una cantidad ridícula de hachís. ¿Tú en la cárcel viste morir a alguien? No, morir no. He visto epilepsia, justo. Sí. He visto apuñalarse. Y así como tú has intentado el suicidio y demás, ¿hay otra gente que se haya suicidado Sí. en tu tiempo en la cárcel? Sí, ha habido momentos de que hay uno ahí ya no está. Porque piensas que al final no os conocéis nadie y tampoco sabes la vida de nadie. ¿Recuerdas el peor día que viviste en la cárcel? ¿O la peor noche? Sí, dolor de dientes. Ese día yo me acuerdo que fue lo más horrible que he vivido en mi vida porque encima se reían de mí. Porque tú tienes un telefonillo de emergencia. Yo llamé al telefonillo de emergencia y ahora te duele más o que le duele más. Sí, ya vamos. Y no venía nadie. Y yo muriéndome, que me daba puñetazos y de todo a mí mismo porque era un dolor que me iba... iba a morirme. O sea, realmente pensaba, o sea, mátame, no puedo aguantar. Porque era súper, es que no sé cómo explicarlo, pero súper agudo y súper... que ya te tienes que pegar porque dices... ¡Ah! En la cárcel hay clasismo también dentro de los presos. Entonces, ¿quién es la persona que más poder tenía? Había como en las películas de que de repente hay como uno que es como el matón, el que todo el mundo tiene tal, o todos los grupos son más o menos iguales. No, esto es las cárceles de España, porque es diferente cada país. Las cárceles de España es un reflejo de la sociedad en España. Concepto gitano y respeto gitano. Al mayor se le deja pasar primero la cola de la comida, al paralítico el menú válido va el primero, me da igual lo que hayas hecho y lo que tal. Lo que sí que se nota mucho, lo que sí que es cierto, se respeta mucho la inteligencia en la cárcel. Los presos de forma involuntaria respetan a los presos que son inteligentes. Es como algo de que dicen, este tío sabe más que yo. Y notas, lo que sí que notas mucho en la cárcel, las diferentes maneras de comportarse dependiendo de su crimen. Es decir, los traficantes son de un modo, porque el traficante en verdad quiere ser rico, tener Scarface es su... Define según el crimen cómo es cada uno. Pues están los traficantes, los ladrones, los violadores, los asesinos y maltratadores, ¿sabes? ¿Esos principales qué personalidad tiene cada uno? Pues los traficantes normalmente suelen ser personas que aparentan y que quieren más. Son ambiciosos, son muy ambiciosos, quieren más.
Los ladrones son muy atentos y muy observadores. El traficante no necesita observar, el traficante lo tiene. El ladrón lo busca. El violador no es un criminal, no forma parte de nosotros. O bueno, no forma parte de nosotros. Es como ver la persona más normal que te puedes imaginar, tu profesor de matemáticas, no es criminal, es un enfermo mental. No es un. Ni No, siquiera es no consciente sé ni de por que qué le esté- ponen ahí. Normalmente se les pega y se les echa del módulo cuando se sabe. Eso es la normalidad en las cárceles. Violetas se les llaman. Se le piden los papeles de su causa y si no te los enseña, pues se les pegan. Que se sabe la causa, claro, tienes tu informe de la causa. Pero sabes que que no es su sitio. ¿Y el asesino qué personalidad? El asesino normalmente es también muy normal dependiendo el crimen, el asesinato. Yo diría que al asesino se le nota por la mirada. Porque ha pasado una barrera que los otros no la hemos pasado. Una mirada de ojos negros. Y de infinito, de un agujero negro ahí. He estado con mi compañero era el que atropelló a los abuelos aquí en Alta Extremadura hace poco. Era Pedro. Era mi compañero y era un tío encantador. Era un tío que de verdad te lo digo. Dentro de no ser un tío súper educado, tenía cosas muy bonitas. Como es la sinceridad y decir lo que pensaba en cada momento, que eso es, y no ocultar, que eso para mí, y no ser hipócrita, que para mí eso es precioso en una sociedad como la que vivimos ahora. Eso, el ser tan animal, el ser tan él mismo, ¿sabes? Respetaba mucho y pensaba, era empático, o sea, me respetaba mucho. Esto estoy hablando de Pedro, el que atropelló allí en el Alto Extremadura, que eso no hay problema porque sale en el periódico, sale en todos los lados, ¿sabes? O sea, y el tío conmigo en la habitación era encantador, nos ayudábamos el uno al otro, tenía su mujer era gitana, tenía una hija, estás con ellos en un sitio y te das cuenta que son normales. El otro, o sea, este fue más complejo para mí porque para mí el que mata a su mujer, uno que haya matado a su mujer, para mí no tenía perdón ni tenía espacio para mí para hablar conmigo. Era un tío de 40 y pico años, esto es la primera vez que me metieron, que mató a su mujer de no sé cuántas puñaladas porque bueno, y por lo visto se la encontró con su mejor amigo, que había venido poco después que él le ayudó incluso a pagar el billete y todo para venir aquí. Entonces yo no juicio, porque yo no sé lo que puede pasar en un momento de traición tan grande. O sea, obviamente no estoy hablando de todos los asesinatos que hay dentro de la pareja, pero como para que entendamos que cada cosa que pasa tiene una explicación para esa persona. No te digo que lo respete, pero que entienda que existe. Y él me lo contaba y obviamente llevaba 14 años de condena él. Y me lo contaba y me decía, Fernando, obviamente no lo hubiese hecho. O sea, viendo ya toda mi vida lo que acabo de hacer, que pasó de tener 35 a tener 49 y estar aquí, a destruir toda mi vida por una tía que ahora mismo seguramente ya no sería, ya no. Me da pena por haberla quitado la vida porque no esté aquí y encima que yo podía haber hecho mi vida y ella podía haber hecho la suya, que es lo que las personas cuando no tienen ese tipo de situaciones piensan en estado normal. Pero es que tienes que vivirlo, algo así de grave. ¿Cómo fue la primera vez que saliste de la cárcel? Porque al final supongo que ahí era como el primer choque más grande. Yo sabía que siempre en la cárcel, cuando llaman a las 5 de la tarde, es libertad. Esa es la hora de la libertad. Dicen, estoy en el gimnasio, dice mi nombre, y digo, y me empieza a gritar todo. Cuando sale un preso en libertad, todo el módulo va junto y te levantan y te echan en brazos. ¡Vamos, libertad, libertad! Y van así, ya me llevan a donde está y dicen, sí, acaban de firmar tu libertad, te vas para casa ahora mismo. Y yo mentalizado de que eran 2 años, y yo diciendo, ¿qué? Vaya, ves. Y salí y fue increíble, o sea, fue, no sé explicarlo, en plan, otra vez el mundo para mí, otra vez para mí. Valorar más todavía la libertad, ¿no? Sí, pero no creo desde el punto de donde estás haciendo la pregunta. Porque no era él reformarme lo que sentía. Era él volver a ser libre. Bueno, Claro. se ha acabado ya esto, ahora vuelvo a lo mío. Como te he dicho que eran 7 años sin que me pillaran, tu concepto Vale, 7 años de libertad. No sé cuántos meses de privación. O tanto tiempo de tal. Es como, en verdad, ¿sabes? Lo ves así un poco.
Entonces era otra vez me toca lo bueno. Ya he vivido lo malo, ahora otra vez lo bueno, que es hacer lo que quiera. Me acuerdo que salí y un montón de cosas malas. La tía esta con la que estaba se había liado con un amigo mío, me había robado dinero, habían pasado cosas. Entonces fue como un choque. Estuve 3 días de fiesta y luego tuve la movida esta de que mi excompañera me había robado, me había quitado dinero en la cuenta de la herencia de mi padre, que eso ya me enteré después. Entonces fue como un choque de muchas cosas. Sí que es verdad que me pasan muchas cosas cuando salgo, consigo separarme de esta pequeña diabla y me voy a Inglaterra, apago todo, soy otra persona y me voy allí y es cuando empiezo a crear un poco la persona que soy hoy más. O sea, soy todo, pero quiero decir, como más consciente. Vamos a pasar simplemente a la última parte del podcast y Vale. ya te puedes ir a comer tu hamburguesa, que, Por favor. que estamos un poquito muertos de hambre, que llevamos aquí un montón. Vale, pues la última parte del podcast consiste en un juego donde hay preguntas introspectivas. Tú coges 2, yo cojo 2. ¿Yo primero o tú primero? Venga, tú primero. No, tú. No, No, tú, no, no. tú. ¿Cuál ha sido tu memoria más feliz el último año? Normalmente tengo más facilidad de acceso a lo malo que a lo bueno. Ver a mi madre sonreír. Esa es la más bonita. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste muy afortunada de ser tú? Pues en verdad, ahora mismo. O sea, me estoy sintiendo como muy afortunada de poder estar poniendo un proyecto que llevaba como un tiempo así queriendo hacer y tal, como muy cómoda con esta conversación. Me apasionan las conversaciones profundas y de la vida y todo. Entonces, ¿En dónde crees que está mi fragilidad? ¿Dónde creo yo mismo que está mi fragilidad, no? Eres mental, ¿no? sí, soy súper mental. Pues diría que tu fragilidad es el orden. No lo sé, que lo he dicho, pues no te sientas juzgado Pero porque no, no no, tengo no, ni estoy- idea. ¿Qué vamos. va? Para nada. Me está pareciendo súper interesante. Tu debilidad es la adrenalina. Yo creo que es el amor. Esa es mi fragilidad, yo creo que sí. Qué bonito. Bueno, la tuya, y en verdad esa es muy común, en general. Y me estoy a gusto donde estoy. He tenido una idea. Eso, que sí que... Dilo otra vez si quieres. Eso que en mi vida he tenido... Perdón, que no te había escuchado. Siento que en mi vida he tomado decisiones correctas o incorrectas, pero que al final me han hecho estar donde estoy y estoy contenta. Con esto y con Sully Nos vamos a comer hamburguesa, por favor. Qué despedimos hambre. este podcast. Muchas gracias.